Bueno, hablemos de esta puesta en escena, ¿no? Y el nombre que se le ha dado, Cuarto de Guerra. ¿Qué impacto tiene lo que allí se discute y sobre todo lo que la presidenta anuncia? ¿Tiene un impacto real? ¿Está dando resultados este llamado Cuarto de Guerra, en el que es una reunión multisectorial en la que entendemos pues se discute cómo afrontar esta delincuencia? La presidenta ha subrayado, ¿no? Una delincuencia que se hace de granadas de guerra. Ese tipo de material bélico es de exclusivo acceso de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y más bien habría que preguntarse cómo las bandas organizadas, ¿no?, las bandas criminales, se hacen de material militar, de material bélico que debiera estar en el arsenal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Quizás habría que también mirar hacia adentro y decir por dónde es la coladera y quién está permitiendo esa corrupción para que se trafique en el mercado negro con armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, vamos a hablar de todos estos temas con José Salazar. Él es maestro de posgrado de la UPC ESAN, de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Es docente además de los cursos de Comunicación Corporativa y Reputación y Crisis. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Buenas tardes. Un gusto estar contigo nuevamente. A ver, tú ya has escrito sobre ese tema, el Cuarto de Guerra. De hecho, de saque el mismo nombre, sientes que no calza con la coyuntura, con la situación. No calza porque estamos atacando un problema social, no estamos atacando un problema de guerra. Entonces, claro, el gobierno se ha apoderado de un término con un origen bastante militar. Esto nos lleva a la Segunda Guerra Mundial, donde Winston Churchill se reunía con su equipo militar para definir y aplicar estrategias militares que le hicieran frente en ese momento a la Alemania nazi, ¿no? Pero era básicamente un concepto de un espacio para ver temas bélicos, ¿no es cierto? Después el concepto ha pasado también al ámbito político, digamos, y ha sido usado por muchas personas en las campañas electorales, ¿no? Cuando hay un tema crítico, se junta nuevamente un grupo de personas. Ocurrió durante las elecciones de Hillary Clinton, y en ese momento ya estaba siendo atacado por sus opositores, ¿no? Y la función de ese cuarto de guerra era básicamente definir nuevamente esas estrategias, pero más lo que hoy día llamaríamos una gestión de narrativas. Ella lo que quería era responder adecuadamente a esas críticas, ¿no? Ya en los tiempos modernos, las personas que nos encargamos de los temas de prevención y gestión de crisis, también promovemos dentro de las organizaciones públicas o privadas que se forme un equipo llamado, no cuarto de guerra, sino llamamos el comité de crisis. Entonces, el comité de crisis, ¿qué es lo que hace? El comité de crisis, para empezar, está formado por personas de diferentes disciplinas. Y aquí yo veo un problema principal cuando el gobierno se apropia de este término, ¿no? El comité de crisis básicamente es un grupo de personas de diferentes niveles, con diferentes conocimientos, diferentes experiencias, que traen a esa mesa de conversación diferentes formas de combatir un problema o la crisis, ¿no? Entonces el gobierno acá lo que hace es juntarse básicamente con elementos militares. Tienes a la policía, tienes al propio Ministerio de Defensa con todo su equipo militar, ¿no? Pero el problema es un tema social. O sea, la delincuencia tiene raíces estructurales muy fuertes, ¿no? Temas educativos, ¿no? Nuestra educación lamentablemente es pésima, ¿no? Falta de trabajo, ¿no? Exclusión social, que muchas veces, claro, miramos al delincuente y es una persona mala que asesina, sí, pero detrás hay temas muy profundos, ¿no?, que no hemos hecho nada. La pregunta es, ¿por qué no hacemos algo, por ejemplo, ¿no?, para sacar el tema militar, ¿no?, para evitar que esos jóvenes que hoy día se están rápidamente adhiriendo a una de las tantas bandas de extorsionadores no lo haga? O sea, ¿qué ángulo social estamos nosotros tratando de ver y analizar y aplicar ahí para evitar eso? Nada. No, es una estrategia básicamente militar y policial. De acuerdo, multisectorial, multidisciplinaria, pero cuyos resultados vamos a ver en el mediano largo plazo, ¿no? La atención de políticas públicas, mejorar el tema de infraestructura y del dictado de clases, de la calidad de maestros que están frente a las aulas en la educación pública, en fin, no, el MIDIS que está haciendo agua, multisectorial. Para ver resultados en esos ámbitos, mediano y largo plazo, pero en lo inmediato tenemos una delincuencia
que no se amilana con los estados de emergencia, que es la única respuesta, digamos, que ha tenido el Ejecutivo, y ahora, de la mano del Congreso, que el oficial pueda hacer uso de su arma de fuego, que ya estaba en el reglamento, lo ha dicho el general Ramírez, que es el defensor de la policía, digamos, ¿no? Que simplemente eso no reviste ninguna novedad en realidad. Pero lo acaba de mencionar la presidenta Dina Boluarte. Porque yo creo que ellos acuden a un lenguaje ya gastado, y yo creo que cada vez que el gobierno en general emite mensajes, estos mensajes no tienen algo profundo que te lleve a creer que finalmente lo van a solucionar. Como tú mencionaste, el estado de emergencia no ha solucionado nada. La pena de muerte tampoco ha solucionado nada. Ahora, un cuarto de guerra, que además, mira, en la misma formación del cuarto se dice que va a ser un espacio meramente informativo. Es decir, en este cuarto de guerra no se soluciona, no se analizan problemas, no se sugieren políticas públicas que vamos a cambiar en un contexto realmente crítico, porque si algo está fallando ahorita es la institucionalidad misma, tanto del Poder Judicial, del Gobierno y del Congreso. Entonces, lo que debería pasar en verdad en este cuarto de guerra es que se junten, ¿no?, representantes del Poder Judicial, representantes de la Fiscalía, del Congreso y del Gobierno, que se sienten ahí las 24 horas del día, pero para definir políticas públicas que finalmente se conviertan en leyes y que combaten eficazmente a la delincuencia. A nivel comunicacional, esta puesta en escena, salir al aire, ¿no?, para informar, ¿tiene algún impacto en el peruano de a pie? O sea, no. ¿La estrategia va a lograr darle la sensación de que, ok, tengo un gobierno eficiente que está haciendo algo por mí? No, nuevamente... ¿O es inútil? No, yo creo que es inútil. Tú mencionabas al comienzo el tema del COVID, y la presidenta creo que está copiando lo que Vizcarra en su momento hizo, ¿no? Claro. Pero el tema ahora es complicado, ¿no? Y nuevamente lo que necesitan son reformas profundas, por un lado. Segundo, uno de los grandes problemas que tiene este gobierno es el tema de comunicación y la veracidad con la información que otorga. Entonces, ya hemos conocido que durante el paso del ministro Santibáñez nos daba cifras de capturas y no eran, ¿no? O la famosa captura del número 2 de Sendero Luminoso, ¿te acuerdas? Una mentira flagrante. Y como esa han venido varias, que cada cierto tiempo los medios de comunicación se encargan de rectificar, ¿no? Que no son las cifras. O sea, la manipulación de las cifras que efectivamente existen, ¿no? El número de capturas que se han producido, esa cifra se ajusta a la verdad, pero no hace el desagregado. No es que de todas esas capturas todos correspondan a delitos vinculados a extorsión, sicariato, ¿no es cierto?, crímenes violentos, y eso no lo dice, y más bien, te lo comentaba fuera de cámara, José, que la sensación que la única guerra que se está produciendo es la del Ejecutivo, que está permanentemente enfrentando al Poder Judicial y al Ministerio Público, acusándolo, ¿no?, de soltar delincuentes y de juzgar en pared con la delincuencia y acusándolos de ineficientes. Y eso no suma, porque sigue horadando ya una institucionalidad bastante debilitada, porque el peruano no confía en su Ministerio Público, en su Poder Judicial, y siente pues que el gobierno de la señora Boluarte no lo representa lo mismo que el Congreso, ¿no? Totalmente, es una puesta en escena, una nueva puesta en escena que le sirve al gobierno para criticar con quienes se debería juntar, ¿no? Lo único que hace es criticar al Poder Judicial, critica a la Fiscalía, y claro, tú entiendes esto porque ella misma está en varios procesos en la Fiscalía, ¿no? Entonces esto yo diría es más como para blindarse de futuras acusaciones, decir, ya, yo me enfrenté a la Fiscalía y estoy haciendo esto y tal. Entonces yo creo que por ese lado no van a ir ninguna reforma profunda, que es lo que actualmente es lo que necesitamos, ¿no? No necesitamos, yo creo, discursos, y además discursos bélicos, ¿no? Discursos más que tienen que ver con la parte policial y militar, que está bien, ojo, no estoy diciendo que eso no sea importante, por supuesto que sí, pero la estrategia política militar tiene que ser una herramienta más en una estrategia global que incluya analizar las causas profundas que han permitido de que hoy día la delincuencia esté llegando a límites bastante, yo te diría, críticos y peligrosos para la estabilidad misma del país, ¿no? ¿En qué debiera enfocar la presidenta Boluarte sus energías en vez de este cuarto de guerra, esta transmisión en vivo, tener a todos los funcionarios sentados ahí? ¿En qué debiera enfocar sus energías en este último año
¿Y qué? Meses de gobierno que le queda. Mira, si el gobierno fuera lo suficientemente inteligente como para manejar la crisis, porque no solamente es esta crisis, no está viviendo una crisis política y quisiera llegar bien al 2026, lo que debería formar es un equipo de gobierno donde estén participando ya algunos candidatos oficiales o no oficiales, o por lo menos los equipos de plan de gobierno de los próximos candidatos que se van a presentar. Por lo menos formar un equipo donde ella ya sea una más. Una bisagra. Una bisagra, ¿no? Pero traer elementos nuevos, pensamientos nuevos, porque como está enfocada solamente en lo suyo... Y yo en creo, su blindaje en una político y su defensa... sostenimiento político, porque Exactamente. lo conversaba con mi anterior entrevistado, ¿no? Mi invitado. Elige a sus cuadros en función de los apoyos políticos que me permiten sostenerme, ¿no? Sí, claro. Y no necesariamente pensando en quién realmente tiene eficiencia, experiencia y me puede ayudar a resolver además problemas. los elige mal, pues, porque ¿quiénes son sus socios en el Congreso? APP, ¿no? Que la ha defendido, eventualmente en algún momento también, ¿cómo se llama? El fujimorismo, Podemos. Entonces, claro, va a escoger a aquellos personajes que le van a ser fieles, la van a servir en algún momento, ¿no? Pero yo creo que el gobierno debería abrir un poco más el abanico, permitir que otras personas ingresen a este famoso cuarto de guerra, si es que lo va a mantener todavía, pero que aporten con salidas distintas, ¿no? Y como te digo, es un entendimiento social, no necesariamente un entendimiento político-militar, ¿no? Sino hay que ir a la raíz del problema y hacer estrategias de corto, mediano y largo plazo también, porque si no, yo creo que no vas a poder avanzar mucho en el poco tiempo que queda. Y más bien entonces allá en el camino, para todos aquellos que prometen convertirse en el Bukele peruano, que es lo que estamos viendo, porque hay que mirar lo que viene más adelante. Está a la vuelta de la esquina las elecciones, una sábana de 40 y tantos candidatos, todos quieren ser el Bukele peruano. Y los que hablan del Bukele, Pamela, también lo asumen de manera parcial, ¿no? Ven la parte represiva del gobierno de Bukele, pero Bukele también atendió la parte social, justo que yo te decía. Mira qué importante, programas sociales, programas sociales para evitar que ese joven que hoy día entra a la delincuencia muy rápido pueda por lo menos pensarlo dos veces y ver que tiene otras alternativas, ¿no? Otras posibilidades de vida. Eso también hizo Bukele. Sin embargo, acá solamente se ve la parte represiva, que le meten preso, eso, ¿no? Entonces, y además se puede extrapolar lo que ocurre en un país tan pequeño con lo que ocurre en el Perú. Son dos realidades completamente diferentes. Ha habido no solamente voluntad política, sino una inversión, una estrategia bien planteada que ha transgredido la propia Constitución, el marco legal de ese país y sin embargo el 90 y tantos % de la población dijo lo queremos de vuelta porque nos ha devuelto la paz. Sí. No sé. Además, mira, somos uno de los pocos países donde todos los presidentes que terminan su mandato terminan presos. ¿Cuál es ese mensaje que le estamos dando a los jóvenes donde siempre ocurre lo mismo? Y estoy seguro que la actual presidenta también, cuando termine su mandato, va a enfrentar serios procesos judiciales. Entonces, ese contexto lo único que te hace es alimentar, obviamente, en el tema social, pues una interpretación de que, oye, en este país todo está mal. Y por eso te decía que la institucionalidad, tanto en el Poder Ejecutivo, en general en el Poder Judicial y en la Fiscalía, tienen que ser replanteados, pero así, de raíces. Si no, no vamos a tener, yo creo, un ataque integral a la delincuencia y la criminalidad que estamos padeciendo actualmente. ¿Crees que el peruano está listo para escuchar de un candidato, hacer una limpieza institucional? Porque yo ya esto no lo veo en manos de este Congreso ni de la señora Boluarte y su gabinete. Que hay apertura en un mundo tan polarizado donde las redes reafirman tus propios argumentos y convicciones en vez de permitirte reconocer en el otro argumentos que pueden ser válidos, así yo no esté completamente de acuerdo contigo. Mira, es cierto lo que tú dices, creo que las redes sociales lo que nos están dando hoy día es un nivel de polarización muy grande, donde yo solamente voy a creer lo que se dice siempre y cuando lo que se dice ahí vaya de acuerdo con mis creencias. Correcto. ¿No? Entonces ese nivel de polarización solamente se va a convertir con información que sea clara, con información que sea transparente, con información que venga de fuentes confiables, que es lo que no tenemos hoy día. Nos dicen que han capturado a tantos cientos de delincuentes, no creemos absolutamente nada, ¿no? O creemos en la narrativa del gobierno y a veces que el Ministerio Público los libera a todos, todos ellos son los culpables. ¿Has mirado el desagregado? ¿Cuántos detenidos son por extorsión y sicariato, por ejemplo? Así es.
Claro. Bueno, y si critico a la Fiscalía, ¿no? ¿Por qué no la llamo y la invito a una mesa de trabajo? Yo en lugar de, en verdad, en Cuarto de Guerra, si desean alguna sugerencia, yo pondría una mesa de concertación, ¿no? O una mesa de diálogo para enfrentar la criminalidad. Y ahí junto a todas aquellas, incluso a la prensa, porque también les cae a las prensas, ¿no? Sí, claro. Porque como la vino este intento hace pocas semanas de la franja ¿no? informativa, claro. como si eso va a solucionar nuevamente el problema. Entonces hay una lectura equivocada, no solamente de lo que está ocurriendo ahora, sino de las causas que están motivando, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos sentamos todos aquellos que tenemos parte en este problema y comenzamos a definir políticas públicas de una vez que puedan comenzar a trabajar el tema? Ya no en el corto plazo quizás, porque no le va a interesar al gobierno, pero sobre veamos, todo para una transición que siente las bases de lo que tendría que ocurrir con el próximo gobierno, ¿no? Claro. Por lo menos. Entonces hay que pedirle a los candidatos actuales que también comiencen a tocar este tema, ¿no? Y a proponer soluciones y a presionar para que este Congreso, lo que queda, no siga cometiendo errores. Por lo menos si nosotros podemos evitar que este Congreso continúe cometiendo errores o... Claro, la presión ciudadana que los hizo por lo menos retroceder en el tema, por ejemplo, de la detención en casos de no flagrancia. Así es. ¿No? O sea, la presión ciudadana es importante. José, un gusto, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias. Cambiamos de tema.